salen con que el programa de autoconsumo agrícola es un programa cubano copiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, nótese mi sarcasmo, José Alfredo Gutiérrez Falcón, sé que es uno de los temas que te apasionan. Sí, pues mira, es apasionante en el sentido de que, por un lado, los neoliberales decían que para qué sembrabas, para qué le dedicas al campo si podías consumir o comprar lo que se quisiera. Entonces, recordemos que Andrés Manuel López Obrador, cuando presenta el Plan Nacional de Desarrollo, declara extinto al modelo neoliberal. Ahora, comparándonos otra vez con la Unión Europea, resulta que en los años 90 la Unión Europea destinaba más del 70% de su presupuesto general a la agricultura, a subvencionar a los agricultores. Ya no digamos Estados Unidos, que también, como decía hoy en la mañanera el presidente, muchas veces ya el costo de producción se lo paga totalmente el gobierno, y ya lo que escurre pues es miel, entonces ya por eso lo pueden mandar y con los tratados de libre comercio pues lo pueden mandar a cualquier parte, a cualquier precio, porque ya le ganaron en Estados Unidos. Entonces bueno, voy a poner otro ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea, la política agrícola común está totalmente diseñada, y entonces levantan un censo y van y dicen, ¿cuántos tomates vas a cosechar? No, pues tantos. Y ellos hacen su cálculo y dicen, ¿sabes qué? Te lo vamos a pagar, pero no lo coseches porque va a haber demasiada oferta y nos vas a tumbar el precio. Entonces, allá está totalmente controlado. Y esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es la antítesis. ¿Por qué? Porque está generando el autoconsumo que decían los neoliberales que eso era lo peor que podíamos hacer, que porque pues hay que comprar y hay que estar dentro del mercado. Entonces, va a haber autoconsumo y el excedente se va a meter al mercado. Entonces va a ser una política muy interesante, porque va a haber qué comer, y lo que sobre se le va a poder dar al mercado, vamos a poder meter al mercado. Recuerdo a las leyes de Netzahualcóyotl que decían que podían comerse, no sé, creo que 3 mazorcas la gente que pasara por los caminos donde había maíz, pero 5 ya era abuso, es decir, estaba muy controlado el tema del maíz, pero era muy generosa la ley de Netzahualcóyotl por lo que hace al autoconsumo. Y una cosa también muy importante es que Andrés Manuel López Obrador, una vez más, aprovecha la tragedia para profundizar en un tema en el cual tenemos un problema en México. El primero fue el sistema de salud. Hizo una gira por los 88 hospitales del bienestar, vio que estaban en pésimas condiciones, y después viene la pandemia, y ya con ese conocimiento total del sistema que está totalmente en el suelo, en base a eso empieza a profundizar y empieza a invertir, y en medio de la pandemia profundiza y mejora en un más de 200% el sistema de salud mexicano. Esto está ocurriendo otra vez con la inflación de los alimentos. En lugar de decir, ay, no, pues es que son de fuera las presiones, y en un mundo globalizado, pues si cuando pasa esto nos lleva a la fregada, como decían los neoliberales, él dice, no, vamos a juntar a todos los técnicos, a los extensionistas, y vamos a juntarlos por región, y vamos a sembrar, porque es lo que necesita el país. Entonces, ahora resulta que las empresas que dejaron tiradas en la calle casi como chatarras de fertilizantes ya están funcionando, y se van a entregar fertilizantes gratuitos en algunos lugares y en otros a precios muy, muy módicos. Y entonces vemos una vez más cómo el estadista Andrés Manuel López Obrador atina y dice, en vez de comprar afuera, no, pues vamos a sembrar en México. Pero además, Andrés Manuel López Obrador tumba los aranceles a los alimentos básicos, a los demás países de alrededor de México. Por ejemplo, Belice, y ahora que fue a Belice, echó abajo los aranceles, y le dijo a los beliceños, todo el alimento que nos quieran mandar, lo recibimos. Entonces estamos viendo cómo Andrés Manuel López Obrador, sin ningún dogma de ningún modelo, siempre y sencillamente estando del lado del pueblo, utiliza algunas cosas que se parecen a la Unión Europea, utiliza algunas cosas que se parecen
a la época de Lázaro Cárdenas, y así va tomando forma su política totalmente híbrida, que no tiene nada que ver con ningún modelo. Estamos ante la presencia de un modelo único en el mundo que nos está funcionando, y eso es importante. Y otra vez, Andrés Manuel López Obrador vuelve a acertar con este llamado al autoconsumo, y también haciendo un acuerdo con las tiendas de autoservicio y los productores para que los productos de la canasta básica no suban de precio. De tal suerte que pues, tenemos un presidente de peso completo, afortunadamente. Así es, y demuestra que conoce al pueblo, que conoce al México profundo. En momentos de crisis o preparándonos para la crisis, reconocer el conocimiento campesino indígena y la producción de pequeña escala me parece alucinante. O sea, me parece emocionante, pero resultaría difícil de entender para esos que estudiaron en las grandes universidades alrededor del mundo, mi querido Miguel Martín. Fíjate que hay una hipótesis que era como una manera de justificar el conocimiento que no proviene precisamente de estos grandes círculos, de esas grandes universidades, que lo manejaba Luis Villoro, el hermano del escritor Juan Villoro. Luis Villoro, que era historiador, y pues él manejaba que una cosa era el conocimiento como tal, la formación, y otra la sabiduría. Y él sostenía que precisamente lo que aquí siempre ha habido en los pueblos originarios, y sobre todo que pues ya cuando les quitaron mucho de la forma en que realmente ellos se organizaban socialmente, que tenía mucho que ver con su cosmogonía, en la que le daban un estatus igualitario a todos los seres vivos, incluso a los ríos, incluso obviamente a los árboles, porque todo estaba en equilibrio, a todos lo respetaban. Y por eso es que eran comunidades pues altamente autosustentables, productivas, igualitarias, y también altamente respetuosas del entorno, ¿no? Todo eso de servirse con la cuchara grande y deforestar y dejar horrible el panorama mexicano, pues es realmente pues algo europeizante, algo que viene con la conquista. El presidente pues lo que está haciendo es retomar la sabiduría, lo que está haciendo es retomar, digamos, las cuestiones que realmente están arraigadas en los pueblos originarios, que saben producir sin necesidad realmente de recurrir a la tutela de las grandes empresas, ¿no? Que siempre se nos prometió, siempre se prometió, y sobre todo yo creo que a lo mejor funcionó un poquito la reforma agraria cardenista, pero sin duda el campo se abandonó casi en su totalidad y se vendió al mejor postor a partir del Telecán, ¿no? A partir del 94. Yo creo que el presidente pues realmente está ya retomando esta parte que pues dejó ver en su toma de posesión, ¿no? Que era precisamente pues la recepción del bastón de los pueblos originarios, darle su lugar como sujetos productivos, por cierto, que es lo que señala el comunicado. Esto es bien importante, ¿no? Porque en un contexto neoliberal, pues las personas de los pueblos originarios, pues casi se les considera improductivos, ¿no? Porque a veces no se ajustan a los esquemas incluso fiscales, no se ajustan tampoco a cómo funciona la producción y el consumo en los núcleos urbanos. Entonces, pues se les considera como si fueran unos proscritos que están afuera, que son sujetos de dádivas, que no sirven para nada, que no tienen educación. Y creo que el mensaje de fondo, pues es darles su lugar, como lo dije, pues a estas personas que lo que traen, pues tal vez no será formación, aunque sí, en muchos casos. Por ejemplo, recuerdo el caso del desarrollo forestal que tienen en los pobladores de San Juan Parangaricutiro, que ellos empezaron a formar desde los años 70 ingenieros forestales, empezaron a juntar entre todos para que sus hijos se convirtieran en ingenieros forestales, y ellos ya regresan a dar ese conocimiento y también a aportar en una cuestión muy altamente autosustentable. Y ellos son millonarios prácticamente, pero no tienen los mismos parámetros de riqueza que manejamos nosotros en las grandes ciudades. Entonces, pues de todo eso, de la idiosincrasia de los pueblos originarios, que el presidente se está encargando de revitalizar y de visibilizar para todos nosotros, creo que tenemos muchísimo que aprender. Y como les dije, yo lo que rescato aquí es que
se les considere como sujetos productivos, porque esa es una tremenda subida de estatus social y cultural que la verdad hizo mucha falta durante muchos años. Muchos pueblos originarios, o más bien los pueblos originarios como tales, clamaron por un reconocimiento, pero creo que aquí, pues, al voltear a ver de nuevo al campo, que el presidente lo prometió, tampoco es sorpresa, porque si estuvimos atentos a sus promesas de campaña, prometió precisamente ayudar al campo y promover estas cuestiones del autoconsumo. Entonces, pues simplemente, o sea, una cosa más que se da la tarea de cumplir, ¿no? Y pues tiene que salir, y solo esperemos nada más, pues que no le pongan las mismas trabas de siempre. Así es. Oigan, y otro tema que